cargos, premios, experiencia laboral y que éstas se han desarrollado u obtenido a lo largo de la vida laboral o académica. Ya, ese es un currículum. Por ejemplo, en los datos personales, ¿qué es lo que se escribe o se anota de la persona que va a postular a un puesto o a un cargo? Se empieza anotando nombre y apellidos. Si tienen dos nombres, los dos apellidos, lógicamente. También se deben anotar los datos personales, número de carnet de identidad y de dónde se ha extendido el carnet de identidad, dónde les han dado por primera vez, dónde han sacado por primera vez el carnet de identidad. Por ejemplo, dirán, y se abrevia, ¿cómo se abrevia? ¿Saben cómo se abrevia carnet de identidad? ¿Cuál es su abreviatura? CI. Escriben CI y a continuación su número. Y si es de Santa Cruz, entonces SCZ, abreviado. Si es que han adquirido por primera vez de Santa Cruz. Si por primera vez han sacado su carnet de Cochabamba, entonces el número CBBA. Si es de La Paz, LPZ, etc. Siempre el número y de dónde sacaron por primera vez su carnet. También en los datos personales se escribe el número de teléfono o celular. Como hoy está muy de moda actualmente el número de celular, entonces, lógicamente, todos o todas van a anotar su número de celular. Ya, anotan número de celular y su número. La persona que tiene correo, escribe su correo. También los datos personales, puede escribir su correo. Ya dicen correo electrónico, 2 puntos, y a continuación su correo. También hay quienes, por ejemplo, suelen escribir su estado civil, aunque eso no es tan imprescindible. Estado civil, 2 puntos, ahí podrán casada, divorciada, viuda, soltera, etc. También se suele escribir los idiomas que habla la persona. Por ejemplo, dirán, a ver, castellano, inglés, francés, alemán, quechua, etc. Todos los idiomas que habla. Se termina de escribir los datos personales. Lo que a continuación sigue es los estudios realizados. En los estudios realizados, para empezar, se escribe primaria. Primaria. Ahí se anota en qué escuela han estudiado y hasta qué curso han cursado el nivel primario. Por ejemplo, dirán primaria, 2 puntos, quinto básico. Más abajo, secundaria. En secundaria anotan de qué colegio se han titulado, han salido bachilleres, qué año. Ya el año que se han graduado y el nombre del colegio. Ahora, posiblemente la persona que postula al puesto de trabajo no haya terminado el colegio. Entonces anota hasta qué curso ha hecho secundaria. Dirán, por ejemplo, tercero de secundaria, segunda de secundaria, etc. Después de secundaria viene universitaria. Si la persona ha cursado la universidad y ya se tituló, entonces para empezar escribe la profesión que ha obtenido. La idea universitaria, 2 puntos, licenciada o licenciado en administración de empresas, o licenciado en economía, o licenciada en economía. Punto. Luego la universidad de donde se han titulado. Por ejemplo, dirán licenciada en economía, UDABOL, por ejemplo. O licenciada en economía, UPDS, Universidad Privada Domingo Sabio. O UAGRM, Universidad Gabriel René Moreno. Y luego, punto, el año. ¿Qué año se han titulado de la carrera? Ahora, si es que la persona aún no es titulada, está estudiando, sigue en la universidad,
Entonces se escribe universitaria, 2 puntos, y entre paréntesis, en curso. Aparte, curso. Eso significa que aún está estudiando. Ahora puede ser que la persona que está postulando a un cargo no haya hecho universidad ni está estudiando. Entonces, no lo anota por universitaria, solamente anota primaria, secundaria. Ya no escribe universitaria. Luego de estudios realizados, primaria, secundaria, universitaria, vienen los estudios de postgrado. Estudios de postgrado. ¿Alguien sabe en qué consisten los estudios de postgrado? ¿O qué se estudia? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Nadie? Ya. Los estudios de postgrado se los realizan después de haberse titulado, después de que una persona ya sea titulada, inclusive cuando ya está trabajando, ya está ejerciendo su profesión. Después del titulado viene el diplomado. En cualquier área existe diplomado. Hay en el área de administración, hay en el área de economía, en el área de derecho, de medicina, etc. En todas las áreas hay diplomados. Inclusive hay diplomado en educación superior. Hoy en día, para que una persona ejerza docencia, sea esta en universidad o instituto, lo mínimo que se le exige es que tenga un diplomado en educación superior. Si la persona no tiene ese diplomado, no ha hecho el diplomado en educación superior, no ha de poder ejercer el cargo de docencia. Si solamente es titulado pero no tiene un diplomado, no puede trabajar como docente. Ese es requisito hoy en día para que una persona pueda trabajar como docente, que tenga diplomado, por lo menos diplomado en educación superior. Después del diplomado viene ya el masterado, ya es un poco más superior que el diplomado, el masterado. Luego del masterado viene el doctorado. Hasta el momento, el doctorado es el de mayor grado, es el más superior hasta el momento, de todos los estudios de postgrado. ¿Ya? Entonces, ese es el orden. Titulado, diplomado, masterado y doctorado. Esto siempre les digo, es error llamarles a los abogados, a los médicos, doctor, doctora. ¿No es cierto? Ustedes han debido escuchar, hasta ustedes deben llamarse así a un abogado, una abogada, doctor, doctora. Al médico igual, doctor, doctor, doctora. Eso es, creo que en todo el mundo se llama así, pero eso es incorrecto. Tanto los abogados como los médicos solamente son licenciados. Entonces lo correcto es llamarles al abogado licenciado, al médico lo mismo, licenciado, no doctor, solamente licenciado, a menos que hayan hecho el estudio de doctorado. Ahí sí, recién se le puede llamar a una persona doctor, doctora. Y el doctorado se lo puede realizar de cualquier área, de cualquier carrera. Puede ser doctor en economía, doctor en lingüística, doctor en administración de empresas, doctor en auditoría o doctora en auditoría, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el error común que se comete. Pero la mayoría, absolutamente la mayoría, dicen doctor al médico, doctor, doctora. Solamente son licenciados porque cuando les extienden su título de universidad, no dice ahí doctor o doctora, por ejemplo, doctora Madeleine, sino dice licenciada en medicina Madeleine, y su apellido. No dice doctora, sino licenciada. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el estudio de postgrado. Después de los estudios de postgrado, se escribe estudios adicionales. Hay veces que cuando una persona estudia en la universidad, al mismo tiempo estudia en un instituto técnico o tecnológico.
¿ya? Sale de la universidad, se titula y a la vez también estudia en un instituto, por ejemplo, reparación de celulares, ensamblaje de computadoras, cocina, repostería. Eso es lo que se anota en estudios adicionales. ¿Ya? Lo que se estudia, carreras cortas, ensamblaje de computadoras, auxiliar de contabilidad, reparación de celulares, etc. Esos son los estudios adicionales. Después de estudios adicionales se anotan asistencia a seminarios, talleres, etc. Como ustedes ya lo han nombrado, cuando se asisten a seminarios o talleres, siempre se les extiende su certificado. En el certificado dice, por ejemplo, la licenciada o la señorita Early asistió al seminario, a ver, Derecho Laboral, por ejemplo, que se efectuó las fechas, entre fechas 22 de mayo al 30 de junio, organizado por la institución, y ahí dicen nombran la institución. Entonces, siempre también cuando asistan a un seminario, taller, etcétera, siempre también exijan que se les extienda su certificado. Luego de asistencia a seminarios, talleres, etcétera, viene la experiencia laboral. Todo lo que le estoy diciendo se escribe a manera de título, pero esto yo lo voy a, en diapositiva, voy a elaborarlo para la siguiente clase, para que se los enseñe, ¿ya? Y ustedes ahí van a elaborar su propia hoja de vida. Entonces, les decía, luego viene la experiencia laboral. En la experiencia laboral van escribiendo los lugares donde han trabajado, la empresa donde han trabajado. Se empieza nombrando el cargo. Por ejemplo, dirán con un guión, mensajera, empresa de transporte 25 de abril, año 1999, por ejemplo. Si han trabajado en otro lugar, lo mismo, guión, dirán secretaria en estudio clínico o secretaria en la clínica Las Américas, año 1994. Lo que se vaya a nombrar, la experiencia laboral, tiene que ir de lo más nuevo a lo más antiguo. Ya, eso, es decir, de lo más reciente a lo más antiguo, no al revés, como la mayoría acostumbra hacer. Empiezan a escribir de lo más antiguo, dicen, por ejemplo, 2015, luego dicen más abajo 2019, 2021, es al revés. Se empieza a nombrar el lugar de trabajo por lo más reciente, 2020, más abajo dirán 2015, 2003, etc. Pero siempre detallen eso, qué cargo han ocupado, en qué lugar, en qué empresa o institución han trabajado y qué año han trabajado. Y para ello, les repito, deben contar con su certificado de trabajo. Los datos que vayan a anotar en la hoja de vida o en su currículum tienen que tener su respaldo. Entonces no pueden inventarse. En su hoja de vida no pueden inventarse, no pueden anotar un trabajo que no hayan hecho. Datos que no hayan hecho ustedes. Por ejemplo, no pueden decir trabajé, supongamos la clínica Las Américas, año 2015. Se inventaron, no tienen respaldo, entonces no van a ser confiables. Toda hoja de vida tiene que tener su respaldo. En cuanto a los estudios, igual. Asistencia a seminarios, talleres, lo mismo. No tienen que nombrar por nombrar. Si no asistieron a ningún taller, a ningún seminario, no tienen que inventarse, porque luego se tiene que tener su respaldo. Toda hoja de vida que se presente debe ir acompañado de sus documentos o sus certificados.
Entonces siempre deben anotar todo lo que es verdadero. ¿Ya? En eso consiste la hoja de vida. En cuanto al formato, les dije que no hay un formato definido. Se lo puede realizar de numerosas formas de formato. ¿Ya? Yo para una siguiente clase les voy a hacerle un formato, el más sencillo, y pueden optar por eso en algún momento si es que lo requieren. Y eso va a ser como una práctica, ustedes van a ir ahí llenando sus datos, ¿ya? Entonces, en eso consiste el currículum u hoja de vida. Es mejor siempre llamar hoja de vida. Ya les había dicho de que tratemos de expresarnos o emplear palabras o expresiones de nuestro idioma. No utilicemos mucho neologismo. Ya, nuestro idioma es rico, es riquísimo nuestro idioma. Tenemos tantas opciones para expresar. Una expresión lo podemos decir de 2, 3 formas. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto al currículum. ¿Alguna pregunta? ¿A alguien no le quedó claro algo? ¿Todo claro? Todo claro, Lice. Muy bien, Ana. A ver, aparte de Ana, ¿nadie más ha entendido? O perdón, aparte de Ana, ¿alguien más entendió? Yo entendí. María Eugenia. Erly, ¿también entendió? ¿Todo claro? Keila, Elizabeth Ureña, Mayra. Sí, Lisa, entendí. Sí, listen. Ya, muy bien. Sí, listen. Listen. Bueno, entonces pasemos a los oficios. ¿Qué serán los oficios? ¿Cómo definen un oficio? A ver, ¿qué será un oficio? No se queden calladitas. ¿Qué es un oficio? Con sus palabras. Dicen yo, trabajo. Elizabeth Montero. Ya, Elizabeth, luego Imanol. Ya, Elizabeth, la escucho.